Saludos costarricenses, pura vida, espero que me les esté yendo muy bien. 18 de marzo, costarricenses, la invitación ya está hecha hace mucho tiempo para ir a la gran manifestación frente al Poder Judicial para exigir la renuncia del fiscal general Carlos Díaz, una persona que ha demostrado que no tiene las calidades para estar en ese puesto, una persona arrogante, una persona que está cuestionado por temas serios, no es cualquier cosa. Una persona que se nota que no tiene vocación para ese puesto tan importante. Por eso, costarricenses, la invitación para ustedes, para que vayamos a manifestarnos. Los jaguares costarricenses, nosotros, el pueblo, que ruge a una voz que estamos exigiendo que personas que no tienen por qué estar en ese puesto, por ejemplo, el de la Fiscalía General, estén ahí. No podemos seguir permitiendo que una persona de esa calaña esté dirigiendo la Fiscalía General de la República, ya que es un puesto importantísimo. No hay razón para que esa persona continúe en ese puesto. Arrogante, es un arrogante, es una persona que se autodenominó escogido por Dios para ese puesto. Una persona que no tiene el mínimo de conciencia patriótica para estar en ese puesto. No lo queremos ahí, Carlos Díaz, no lo queremos ahí. Renuncie a ese puesto. Renuncie porque usted no está cumpliendo con el trabajo para el que fue elegido en ese puesto. Y nosotros que le pagamos ese salario que usted se gana, le estamos exigiendo que renuncie. De ahí la importancia, costarricenses. De ahí la importancia de saber elegir con nuestro voto a los diputados. ¿Por qué, costarricenses? Porque son los diputados los que eligen a los magistrados. Y si nosotros no elegimos personas patriotas para los puestos de diputados, la elección de los magistrados se vuelve en una elección política, en una elección de pagar y dar favores políticos, que en eso han convertido esos puestos tan importantes y en eso han convertido la justicia en este país, en dar y recibir favores políticos. Y quién sabe ni qué cosas más, que obviamente nosotros no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Por eso nosotros tenemos que elegir buenos diputados, una cantidad de diputados patriotas, los más que se puedan, para que cuando se les venza el periodo a esos magistrados que están ahí robándose el salario, porque eso es lo que hacen, robarse el salario, puedan ser reemplazados por personas que realmente vayan a trabajar por Costa Rica y no a pagar favores ni a dar favores. Personas que no se apunten a la corrupción, que ya sabemos que hay muchísimos funcionarios judiciales que callan porque tienen miedo, porque no pueden hablar, porque se sienten amenazados de todas las barbaridades que ocurren dentro del Poder Judicial. Entre ellas, el nombramiento de una persona tan cuestionada como lo es Carlos Díaz. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que sabe Carlos Díaz? ¿Qué será lo que sabe Carlos Díaz? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué información tiene Carlos Díaz tan valiosa que se ha convertido en una figura intocable? Que los magistrados no hacen nada por removerlo de ese puesto, aún a sabiendas que hay un país entero exigiendo su renuncia. ¿Qué hay detrás de la permanencia en el puesto de fiscal general de Carlos Díaz? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué sabe ese señor? ¿Qué es la información que tiene ese señor que no lo pueden tocar? La pregunta está hecha. Nosotros, hay un dicho muy sabio de los abuelitos que dice, piensa mal y acertarás. Por eso, costarricenses, otra vez más les digo, 2026, diputados patriotas, para que se elijan magistrados patriotas, magistrados que puedan llegar a hacer el trabajo que se necesita hacer en la Corte Suprema de Justicia para que finalmente haya una limpieza en ese poder de la República que ha sido tomado por la corrupción. Y no hay ninguna duda de que eso pasa. Por eso, costarricenses, el 18 de marzo los esperamos a todos allá en el Poder Judicial, porque vamos a ir a exigir la renuncia del nefasto fiscal general Carlos Díaz. Y por eso, costarricenses, en 2026, a votar sin quebrar el voto por un presidente y unos diputados patriotas que sí hagan el trabajo que tienen que hacer por limpiar de la corrupción a este país. Trabajo que ya comenzó nuestro gran presidente, don Rodrigo Chávez, al que estimamos tanto y respetamos tanto. Pero él no ha podido con tanta cosa. ¿Por qué? Porque tiene a los otros poderes de la República en su contra. Pero si todos nos unimos y ponemos diputados patriotas en esa Asamblea Legislativa, las cosas comienzan a cambiar para bien de este país.
Así que ahí nos vemos, Jaguares, ahí nos vemos.